Bueno, hoy vamos a dar comienzo formal a las reuniones de este 11º coloquio de Historiografía Europea. Quiero agradecer la presencia de la doctora Mónica Marinone en representación de la señora decana de la Facultad de Humanidades. Mónica es coordinadora del área de posgrado. También agradecer la presencia de la doctora Marcela Ferrari y Adriana Álvarez, ambas. La doctora Adriana Álvarez es directora del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Marcela Ferrari, conocida por muchos de ustedes, pero la presentamos igual en detalle, es directora de los estudios históricos al que pertenece nuestro grupo de investigación organizador de este coloquio. Tenemos que agradecer también un saludo especial que nos envió la señora vicecónsul de España y sus disculpas por no poder estar presente. Queremos destacar y agradecer también las declaraciones de interés de la Secretaría de Cultura de la Nación, de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Corredor y del ente municipal de turismo también de la misma municipalidad, y muy especialmente la declaración de interés del Consejo Liberante de también la Municipalidad de General Corredor. El agradecimiento también es para todos los colegas y amigos y alumnos y público en general que nos acompañan. A todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Quisiera decir que este coloquio, no sé si alguna vez pensamos que íbamos a llegar al 11º coloquio cuando empezamos hace más de 20 años con estas reuniones, y que de alguna manera, si hoy estamos reunidos aquí y ustedes han dado respuesta a la convocatoria, debe ser porque realmente había una necesidad y un interés por estos coloquios que han tenido una continuidad bianual y desde que se han publicado también sus resultados, sus ediciones. Nuestro objetivo principal ha sido siempre que estas reuniones sirvan para transmitir los conocimientos actuales en historia moderna y también de la historia en general, y además dar de algún modo difusión, más allá de la comunidad académica, que es la que siempre frecuentamos, al resto de la comunidad, porque nos parece importante ese contacto. Seguramente todo esto que hacemos no es fácil, siempre nos tocamos mucho, es como una vocación que tenemos, pero a veces tenemos dificultades reales. Entre todas las cosas que decimos hay algunas cosas que son reales. Desde luego, sí, perdón, disculpa. Digo que evidentemente siempre hemos sufrido algún tipo de contratiempos, un poco en broma, decimos siempre que hemos soportado la declaración de una huelga general, una huelga de transporte, Mar del Plata inundada, el techo que se caía, etc. Bueno, ahora tenemos cambio de feriado y otras delicias que nos han llevado, como ustedes saben, a hacer algunos cambios de último momento. En todo caso, quiero agradecer esta presencia de quienes participan en mi coloquio, porque evidentemente es un coloquio que ha ido creciendo en el tiempo. Por suerte también, y no lo voy a hacer muy breve porque tenemos muchas exposiciones interesantes para escuchar, a esta altura creo que ya después de tantas reuniones no nos preguntamos como al principio si esto se trata de un exotismo de nuestra parte. Era un coloquio de la Mar del Plata, sonaba muy raro. Ahora creo que ya eso no está en discusión y nos pone muy contentos. En realidad lo que queremos es mantener esta intención de frecuentarnos, de ponernos en contacto, de tener realmente un intercambio fructífero en estos días que nos vamos a reunir y seguir luchando por una historia que debe ser una historia crítica para confiar en la existencia de una historia que también es una historia viva y para alentar la consigna que siempre mencionamos, y es la de que la historia es un largo proceso de construcción común.
me voy a permitir decir unas palabritas que me gustaron mucho, aunque me lleven unos minutitos, que son de Bauman, cuando recibió el premio a las humanidades del Príncipe de Asturias, y citaba comentarios de Milán Kundera, para quien Cervantes envió a Don Quijote a hacer pedazos los pelos, hechos por fragmentos de mitos, máscaras, estereotipos, prejuicios e interpretaciones previas, velos que ocultan el mundo que habitamos y que nosotros intentamos comprender. Estamos destinados a luchar en vano mientras el velo no se alce o no se desgarre. Don Quijote no fue conquistador, fue conquistador, pero en su derrota, tal como nos enseñó Cervantes, demostró que la única cosa que nos queda frente a esa ineludible derrota que se llama vida es intentar defenderla. Eso fue el gran descubrimiento de Cervantes para Kundera, y todos los que trabajamos en las humanidades, especialmente en la historia, seguimos el camino abierto por ese descubrimiento. En mi calidad de coordinadora del coloquio quiero decir que este coloquio es el resultado del trabajo de mucha gente, alguna de las que me quiere subir aquí, del grupo de investigación, otros que se esconden detrás de otra persona. Quiero decir que agradezco a toda la gente que trabajó en este coloquio, en la labor logística de filmación y otras cuestiones en las que me considero muy poco apta. Agradezco la colaboración de Sebastián, también la colaboración logística de Carla, y por supuesto dos personas que ya me soportan desde hace bastante tiempo y con las que, como digo, nos hemos terminado peleando mucho en determinados momentos para organizar el coloquio, que son Darío, por supuesto, desde hace mucho tiempo, y Facundo. El trabajo de toda esta gente del grupo ha dado como resultado la conclusión también de algunos viejos sueños, que es la Red de Historia Moderna, la publicación de las actas del coloquio anterior, que ya casi todos han recibido, y la revista Magallánica, que es un desafío enorme y una locura muy interesante. Nunca pensamos que implicaría tanto trabajo, pero estamos muy contentos de hacerlo. A fin de año sale publicado el tercer número y dejo como sorpresa el contenido, pero ya en diciembre va a estar el tercer número en la red. Nuestro agradecimiento solamente se puede transmitir a través de una palabra. La palabra es gracias. No hay ninguna palabra mejor que gracias. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Hay acompañamientos materiales. Entonces, gracias a la Universidad Nacional de Mar del Plata por su apoyo, por la difusión de la guía dedicada entonces a la comunicación, que nos ha apoyado en la difusión de este coloquio. Gracias a la Facultad de Humanidades por siempre el apoyo que hemos tenido en el desarrollo de las jornadas, por todo lo que hemos molestado, insistido y finalmente conseguido, a fuerza de ser tan insistidores que ya dicen, bueno, suficiente. A la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, agradecer también al Departamento de Historia, que ha difundido, ha apoyado esta reunión, al Centro de Estudios Históricos, que también apoya sistemáticamente nuestras iniciativas, al Comité Académico, a la Comisión Organizadora, al Grupo, ya lo dije, de investigación, a la Facultad de Ciencias Económicas, que nos permite estar hoy aquí en esta aula magna, subterránea, en el centro estudiantil, que podamos estar. Al ENDER, un doble agradecimiento porque hace toda una difusión de la plata y apoyo el coloquio es muy importante. A DUM, por supuesto, que nos facilita el espacio también, colabora con este espacio que es tan importante para realizar estos coloquios, a la Biblioteca Central, que también ha apoyado estas iniciativas, nos facilitó lugares para la reunión. Bueno, tengo que decirlo, hay una empresa privada que es Habana, también apoyo, que es muy interesante. Y por supuesto, quiero agradecer en particular a los investigadores que participan en las mesas, que vienen de todo el país, que vienen de la región y que vienen de otros países más lejos.
Yo quiero darles un agradecimiento especial porque se han cruzado el océano y porque están muy contentos cuando llegan a Mar del Plata, pero las 13 horas en el avión son una cuestión. Quiero agradecerles mucho, quiero agradecer a los fundadores de estos coloquios, a los cofundadores, estoy viendo algunos por aquí, a los residentes del coloquio que siempre nos acompañan, a la gente nueva que nos acompaña también y al público en general, por supuesto. Muchas gracias. El coloquio va a funcionar de la manera habitual, con mesas generales en ADUM, con este acto de inauguración que hay aquí, con presentación de libros y con presentación también de otras actividades como redes, etc. Quiero dejar para el final, porque por ahí si me emociona y va a ser muy difícil decirlo. Quiero recordar a alguien que no está físicamente, pero que nos acompañó en muchos coloquios, una persona enorme físicamente y también en el nivel intelectual. Rogelio Paredes. Uno cree que puede. Y también quiero hacer un recuerdo muy especial para la desaparición reciente que nos afecta mucho porque es un profesor que tuvo mucho contacto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es el doctor Raúl Mendini. Así que nuestro recuerdo sentido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo voy a ser breve, simplemente quiero agradecerles la presencia y hacer un reconocimiento especial al grupo, pero también este grupo está constituido por una cátedra. Y desde el Departamento de Historia valoramos el trabajo que realizan, porque desde la investigación y desde lo que este coloquio en sí mismo genera, se transfiere a la calidad de lo que brinda la Cátedra de Historia Moderna. Y esto se vuelca básicamente a nuestros alumnos. Y este es un gran desafío que tenemos desde la dirección del departamento, de elevar la calidad académica, y esta es una gran instancia y una gran oportunidad para que los alumnos puedan ver físicamente, escuchar a los autores que leen, a los autores que estudian, ¿no? Y pocas veces esa oportunidad se da. Así que doblemente agradecido, mi reconocimiento a María Luz y a toda la cátedra por el trabajo que han realizado. Y sí hay imponderables siempre, pero lo importante es cómo se puede seguir adelante. Así que bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes, yo soy Marcela Ferrari, la directora del Centro de Estudios Históricos, de modo tal que como el centro que se constituye a partir de la actividad y de la participación de cada uno de los grupos que forman parte de él, no tengo más que celebrar la realización de este 11º Coloquio Internacional de Historiografía Europea y de las 8ª Jornadas de Estudios sobre la Modernidad Clásica que van a tener lugar en Mar del Plata en estos 3 días. Agradecer especialmente, como decía Adriana recién, al grupo de investigación de Historia de Europa Moderna, dirigido por María Luz González, y a sus colaboradores, Darío Lorenzo, Carla, Facundo García y Sebastián Ferrupato. Hace mucho ya, como decía María Luz, más de 20 años que se están organizando estas jornadas. Y siempre se han destacado por la calidad que han tenido y por la participación y la convocatoria numerosísima de gente que asiste desde otras latitudes y también de aquí de nuestra universidad. En este caso, la verdad que no tengo más que decir lo impresionada que he quedado por las actividades que tienen, por la gente que han convocado, que viene, bueno, de Italia, del Reino Unido, de España, pero también desde distintos espacios de nuestro país.
El coloquio, digamos el panel con el que se abren estas jornadas, bueno, supongo que va a ser seguido por todos ustedes con mucha atención, y también las distintas mesas que se organizaron en torno a 3 ejes, fundamentalmente, que son estos ejes: poder y sociedad, economía y sociedad, y una mesa, un eje que me ha sorprendido la cantidad de participación que tiene, que es el tercero: cultura, religiosidad y representaciones. Creo que, bueno, que esto da cuenta de la actividad y de por dónde está rumbeando la historia moderna y la historia europea en este momento. Y no tengo más que también sumarle a la celebración de la formación de esa red. Hablábamos con Víctor en el descanso acerca de, bueno, de cómo han crecido, de cómo se han extendido, de cómo se han expandido, de la aparición dentro de poco de una colección de libros también digitales que va a tener esta red, y bueno, también mostrar y dar cuenta de estas actas de 2013 que llevan por título Historia Moderna, Procesos y Representaciones. Todos sabemos el valor que tiene para los historiadores tener un papel, ¿no? Una impresión en papel. Todos sabemos también el costo que tiene esto. Así que doblemente felicitaciones a María Luz. Muchas gracias a todos por venir aquí. Les deseo que sean unas jornadas muy provechosas, muy productivas, y bueno, los dejo con los verdaderos participantes de estas jornadas. Este panel, del que me excluyo, digamos, decir panelistas, los 6 restantes panelistas, incluyéndome a mí, constituyen un lujo. Es un honor tenerlos aquí en Mar del Plata. Como dije, han cruzado distancias muy importantes para estar con nosotros, y por supuesto quiero destacar que su presencia hoy aquí es solamente el resultado de su generosidad profesional y además de su calidad humana. Yo quiero agradecer especialmente entonces a los panelistas que nos acompañan, porque digo que no reciben ningún beneficio concreto por estar hoy aquí, pero sí reciben todo nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, y es en función de esa generosidad. Voy a hacer una presentación breve. Todos los currículos que voy a leer son breves. Voy a leer los primeros 3 participantes porque hemos decidido hacer una pausa para que no se agoten y después escuchar el resto del panel. En primer lugar, el doctor Francesco Benigno es desde 1994 profesor académico, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Téramo, en la cual enseña metodología de la investigación histórica. En esta universidad ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y director del Departamento de Historia. Forma parte de diversas instituciones y comisiones evaluadoras internacionales, entre las que destacamos su participación como director en el IMES, Instituto Meridional de Historia y Ciencia Social, y miembro de la redacción de la revista del Instituto Meridiana, Revista de Historia y Ciencias Sociales. Es miembro de redacción de la revista Histórica, de la cual ha sido fundador. Escribe en el periódico Lolita, en la revista Italiana Europei y en el portal electrónico de la Trecani, la Piazza Magazine. Ha sido profesor invitado de las universidades de Coimbra, entre otras, Coimbra, Gerona, Barcelona, Cambridge, Marsella. Su producción científica se articula en varios campos de investigación: la historia económica y social del Mediterráneo occidental, la historia política europea, la primera edad moderna en clave interdisciplinar, la historia de la construcción y definición de las identidades sociales y políticas, la reflexión sobre los usos de la historia. Entre su producción vamos a destacar una serie de artículos, ensayos y colaboraciones que obviamente no vamos a leer en particular, son más de 150, y entre sus libros vamos a destacar de los que han sido traducidos en castellano y que la mayoría de nosotros conocemos:
no los últimos de publicación, pero sí los anteriores: La sombra del rey, Validos y lucha política en España de los Austrias, Espejos de revolución, conflicto e identidad política en la Europa moderna. El más reciente y que está circulando mucho es Las palabras del tiempo, un ideario para pensar históricamente, y publicaciones recientes en italiano que no han sido traducidas: Favoriti e Ribelli, Stili de la política barroca, y un libro que va a ser presentado mañana en este coloquio, publicado en el año 2015, La mala secta, alle origini de la mafia e Camorra, 1859-1878. Muchas gracias, profesor Benigno, por su generosidad y presencia aquí. El profesor Christopher Storrs es líder en historia en la Universidad de Dundee, en Escocia. Sus investigaciones se centran en la Italia y la España moderna, en las relaciones internacionales, la diplomacia de la guerra y la formación del Estado en los siglos XVII y XVIII, y ha publicado con frecuencia trabajos sobre este periodo. Es autor de numerosos trabajos de investigación publicados en las más prestigiosas revistas científicas y de investigación, y entre sus libros podemos destacar Guerra, diplomacia y el nacimiento de Saboya, 1690-1720. La pervivencia de la monarquía española bajo el reinado de Carlos II, publicada en la revista Manuscrits, ampliamente conocida por los alumnos. La resiliencia de la monarquía hispánica, traducida a español como La resistencia de la monarquía hispánica, 1665-1700. Y también ha editado una colección de ensayos que es muy interesante sobre el estado fiscal militar en el siglo XVIII europeo. Su interés en el reinado de Felipe V y sus esfuerzos para restaurar la presencia española en el norte de África e Italia en el periodo 1713-1748 lo llevaron a publicar el Risorgimento español en el Mediterráneo occidental e Italia, 1707-1748, en el European History Quarterly en el año 2013. También ha completado un trabajo monográfico sobre el resurgimiento español y el impacto que generó ese resurgimiento después de la Guerra de Sucesión Española, el cual va a ser publicado en el año 2016, el próximo año. Y un señor que creo que ya conocen porque ha estado aquí en otras oportunidades. Es un placer y un gusto tenerte, Christopher, aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un gran riesgo el que has corrido, sin conocer prácticamente nada de nosotros. Es el caso contrario. José Manuel ya nos conoce muy bien y si volvió es una responsabilidad estrictamente suya. Para nosotros es un gran gusto tenerte con nosotros. Doctor en Historia por la Universidad de Valencia, catedrático de Historia Moderna, la Universidad de Córdoba, España, académico correspondiente de la Real Academia de Historia, investigador principal de 3 proyectos del Ministerio de Educación y Ciencia. Ha sido investigador honorario de la Universidad, College, University of London, visiting fellow en la Universidad de East Anglia, visiting scholar en el John Carter Brown Library y profesor invitado en la Escuela de Vivencia Social y miembro del Colegio de Docentes del Doctorado de Investigación e Historia y Comparación de las Instituciones Políticas y Jurídicas Europeas. También en la Universidad de Messina. Sus 2 últimos libros se titulan Luis XIV, Rey de España, de los imperios plurinacionales a los Estados Unitarios, 1665-1704, y Luis XIV y Europa, esto es muy reciente, es del año 2015. Entre los honores recibidos figuran el premio Eduardo de Hinojosa, concedido por la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Históricos y Jurídicos, la encomienda de la Orden del Mérito Civil otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
el grillo de oro del ilustrísimo ayuntamiento de Puente Genil y el emblema del excelentísimo ayuntamiento de representación de la ciudad de Palma del Río. Bueno, creo que no me animaré a hablar de finalmente porque es demasiado impresionante. Me impresiona la verdad. Bueno, muchísimas gracias, reitero, y vamos a dar comienzo entonces a la exposición del profesor Perillo sobre el panel que ustedes tienen y que como muchos de ustedes saben, otros no, fue una idea que surgió en el cierre del 10º coloquio hace 2 años, cuando muchos profesores sugirieron la discusión del concepto de monarquía para ver qué categoría analítica es la más adecuada, la aplicación para el estudio de este proceso de construcción y mantenimiento de las monarquías. En el medio ha habido muchas publicaciones para discutir, así que nos pareció que valía la pena mantener el mismo tema para el panel, y aquí estamos escuchando a nuestros invitados. Bueno, ¿se escucha así? Sí. Gracias. Gracias de mi parte a Mariluz por esta invitación que me ha permitido venir aquí la primera vez en Mar del Plata y soy muy contento de participar a este congreso. De hecho, yo intentaré responder a la pregunta que Mariluz me ha hecho con el título de este panel, que es el imperio, monarquía o reinos, con cierta orientación posible para un sistema de poder en el caso español. Y para hacerlo, me parece que es necesario quizá intentar de colocar el concepto con que se ha salido de la contraposición de Estado centralizado e imperio, ¿no? La decomposite monarchy, elaborada por Edmund Königsberger y por John Elliot, sobre la base de una contraposición que se encuentra, como se sabe, en Giovanni Botero, entre el regno compósito, encarnado en la España, y el regno accentrato, personificado por la Francia. Botero indicaba las fuerzas y las debilidades de ambos los sistemas, que militaban no siempre a favor del reino centralizado. Por ejemplo, en caso de insurrección, lo dice Botero, mientras que el reino compuesto, esta situación se coloca en realidades periféricas, la insurrección se coloca en realidades periféricas que intentan un proceso quizá de separación de la cabeza de la monarquía. En el caso del reino centralizado, la insurrección amenaza el corazón mismo del reino, y eso será en efecto lo que pasó precisamente en los años 40 del 17. Por mucho tiempo, en todo el tiempo del moderno, ¿no?, decimos así, el balance entre estos dos modelos ha sido claramente a favor del Estado absoluto. De hecho, llamando no casualmente el Estado moderno, en contra del imperio, o de lo que Leopold Ranke llamaba das alte Staat, el Estado antiguo. Pero desde tiempo, como sabemos, esa perspectiva ha sido modificada para la sensibilidad historiográfica actual de los últimos 25 años. Ya la sola expresión de Estado moderno en ancien regime suena mal, desentona. Casi instintivamente hoy día parecería normal que la sociedad antigua corresponda un alte Staat, reservando a neue Staat a la época que debe aún precisarse y que a lo menos, según Arno Mayer, se extiende por todo el siglo XIX, incluido de una modernidad triunfante. Pero sobre todo, los marcos mentales que sustentaban lo que llamaremos aquí la concepción clásica del Estado moderno han sido deformados, desquebrajados, tergiversados. No tanto, y no solo, por más de 70 años de investigaciones desde el último tercio del siglo XX, como por los sucesos contemporáneos. Una de las modificaciones más relevantes del sentido común histórico sobre el Estado hace asimismo, obviamente, el proceso de distanciación
del passato frutto della progressiva assimilazione della prospettiva antropologica. Se ha abierto camino a la experiencia de estudiar el antiguo régimen y al estado del antiguo régimen por sí mismo, y no en cuanto a contenedor de anticipaciones, raíces y presupuestos de lo que vendrá. Más que releer los datos del pasado como precedentes, terminando por encontrar lo que se busca, por descubrir lo que ya se sabe, los historiadores se han puesto a buscar otras lógicas, diferentes de la moderna o de la lógica estadista. Asumiendo la necesidad de comprender el orden político del antiguo régimen según sus propios principios y no según los nuestros, a través del conocimiento de lo diverso y no mediante un reconocimiento de lo propio. Esto ha comportado evidentemente una puesta en discusión del término. A poco se han subrayado más bien las continuidades entre la Edad Media, tardía y la primera Edad moderna, y esto ha producido una especie de relativización de la modernidad. Un papel importante en ese sentido han tenido, como se sabe, los historiadores del derecho en Italia, Paolo Rossi, en España Bartolomé Clavero, en Portugal Manuel Antonio España. El derecho común, se ha observado, no contempla la idea del sujeto indivisible y monopolista de los derechos que caracteriza el orden estatal moderno, sino que está poblado con un conjunto complejo de personas imaginarias, personas ficticias, que no son los verdaderos sujetos de ese sistema, un sistema de privilegios y sujetos individuales, y en el que las personas naturales representan más a personas imaginarias, según el principio de enabling, que recuerda el concepto de capabilities, propuesto por el economista Amartya Sen. Por otra parte, otros historiadores del derecho han revisado el paradigma estatista también en términos de oposición entre el estado imaginario, producido por la luisística del siglo XIX, un modelo ideal centrado en el príncipe y el monopolio de la ley, y la realidad concreta del desarrollo de las instituciones y de la justicia. Lo que pasa es que esa idea, privada ahora de fundamentales marcos mentales, lo que definen el bien y el mal, el moderno y el atrasado, el malo y el bueno, ya no es operativa. Ciertamente queda el término estado moderno, aún utilizado diversamente, pero es como si esta se encontrará ahora decontextualizado, y esto fuerza a lo que siguen usándolo para formular reiteradas precisiones y continuas rectificaciones, como para difuminar un concepto, mejor dicho, un constructo, que ahora está demasiado reñido con los resultados de la investigación, hasta casi desmarcarse del peso de una tradición profundamente arraigada en él, y para así decir, embedded, y que resulta evidentemente obsoleto. Ha venido mudando nuestra concepción de las instituciones, como se sabe, la cosa de ser sujetos dotados de una naturaleza monolítica, susceptible de representar por sí todos los sujetos que las habitan. Las instituciones han sido estudiadas por la nueva historia política como pobladas por sujetos diversos que se componen y se descomponen según clientelas, facciones, redes de patronazgo, orientación ideológicas y religiosas. La corte ya no es vista como el epicentro de un universo personal y patrimonial contrapuesto al mundo impersonal y burocrático del Estado moderno. Su evolución, incluso, pienso, para dar un ejemplo, en la discusión del modelo del ceremonial por Goñón, se considera parte integrante de la historia de lo que se podría llamar el Estado del antiguo régimen. La lección de Foucault sobre la microfísica del poder ha comportado una actitud crítica que ha desmontado a nivel microanalítico muchas generalizaciones indebtas. En particular, el absurdismo francés como régimen ha sido investido por una onda de choque de codificaciones, sobre todo de origen anglosaxona, que ha modificado de forma sustancial sus tradicionales cánones de lectura. La perspectiva ha cambiado. Se ha descubierto que él es una tendencia y una elaboración doctrinal más que un régimen o un sistema, que a su modo la monarquía francesa es también limitada, porque pese a su formulario absolutista, no puede sacar dinero del bolsillo de la gente sin consentimiento. Una modificación igualmente decisiva ha sido asimismo el descubrimiento de que el carácter compuesto de las monarquías constituye la norma y no la excepción de la historia europea, como quería una visión tradicional modelada a partir del caso francés. Ya en el Congreso de Estocolmo de 1960, Jaime Vicens-Vice, en su comunicación, estigmatizaba una tradición filológica aliada al idealismo
que ha desestimado el tema del poder absoluto presentado en forma de principios político-jurídicos y ocultando la realidad del mando, la estructura efectiva del poder. Vicens señalaba también en esta comunicación la confusión entre monarquía absoluta y poder, y en paralelo entre monarquía absoluta y Estado nacional. Y dice, la monarquía representa una asociación impuesta por la fuerza, libremente consentida o surgida de una necesidad diplomática, de comunidades diferenciadas a veces absolutamente dispares, a lo que solo un lento proceso de convivencia forjará, en el mejor de los casos, una vocación común, en otros, una quiescencia resignada y pasiva, y en unas terceras, un antagonismo solo redimible para la segregación violenta. De ahí deriva que el príncipe está condicionado a respetar las condiciones jurídicas con las que se ha producido la unión o asociación de sus estados, condición que se volverían formidables por su poder. Todo esto es bien conocido. Y usted me puede preguntar por qué yo lo recuerdo. Porque intento poner una reflexión ahora entre este cuadro, recordando. Es necesario subrayar, pero antes que todo, cómo este cambio de actitud de enfrente al Estado moderno se desarrolla en paralelo a un cambio de actitud aún más importante, o aún importante, respecto al concepto de imperio. Como ha observato el historiador greco-statunitense Anthony Moro, la historiografía tradicional impegnata de las teorías propuestas por Max Weber ha tratado a largo tiempo el Estado nacional unitario, cohesionado y centralizado como una necesidad natural del desarrollo histórico, y a la vez como un pasaje complicado en la vía de la modernización. Ello ha dado lugar a una unión de estudios académicos dedicados a los procesos de formación de las nacionalidades y de nacionalización de las identidades. En este marco, las sociedades mediterráneas de época preindustrial, como España, Italia o Grecia, eran consideradas simplemente retrasadas, por no hablar luego de sociedades como la turca, egipcia o del Magreb, que incapaces de conformarse al proyecto progresista llamado modernidad, eran tratadas al modo de inútiles desechos. Sin embargo, más recientemente los historiadores parecen menos seguros de sus juicios, hasta el punto de que algunos rasgos considerados en el pasado como retrogrados, por ejemplo, la capacidad de existencia de la familia en un tema económico y social, son reevaluados. Una perspectiva de este tipo, que contempla positivamente el mestizaje, la priorización y la polifonía de las culturas, conduce evidentemente a una diversa valoración de la experiencia histórica de los imperios, el aspecto idealista, desde luego, y señaladamente el otomano, como se ha recordado recientemente, mientras en Europa el Estado moderno se iba formando mediante procedimientos expulsivos, la sublime Porta, manteniendo firme su base universalista, consideraba la religión como indiferente para el estatus de un ciudadano y practicaba la tolerancia religiosa, dando acogida, entre otros, a los judíos convertidos judíos. No digo que ha sido así, digo que se dice. Este cambio de perspectiva es útil para reconsiderar el caso de la monarquía de los Austrias. Fuera del concepto con que esta ha sido siempre mirado, el de decadencia, de retraso, en frente a la modernidad, o como se ha dicho precisamente, el contrapunto de la modernidad, un espacio de inseguridad institucional, corrupción, intolerancia religiosa, primacía de los valores aristocráticos, conflictos jurisdiccionales y ineficacia administrativa. Para entender lo que el título de este congreso significa como un sistema de poder, hay que cambiar la pregunta y empezar a interrogarse sobre lo que después del libro de Christopher Storrs llamamos todos la resiliencia, ¿no? Claro, el libro de Storrs se concentra en un periodo muy específico, más o menos lo del reino de Carlos II, ¿no? Es quizá necesario alargar la mirada y preguntarse cuáles son las razones de cohesión de esta monarquía. Pese a todos los esfuerzos de concentración del poder para defender la reputación militar española en conjunto a la ortodoxia católica, la que podemos llamar la misión imperial, hay la realidad de un imperio entendido como un tejido complejo de realidades diversas, de reinos que quieren arreglarse con sus propios costumbres y tradiciones, de ciudades que quieren vivir en sus autonomías, de grupos sociales diferentes, cada uno con sus propias atribuciones y privilegios de redes comerciales, que se apoyan sobre realidades como Génova o las Flandes distintas, de un mundo hecho de pactismo y foralismo, de obedézcase pero no se cumpla. Quizá las razones de fondo de la residencia de la monarquía de las Austrias están no solo en el intento fracasado de introducir elementos de absolutismo a través de un modelo más ejecutivo de mando,
sino en el hecho que la gran mayoría de los casos, lo que podemos llamar el sistema antiguo, ha permitido de contrastar las tendencias científicas, y esto porque mucha gente compartía una concepción del vivir asociado que podemos definir como la de una república monárquica. Se ha decidido una teoría de la monarquía limitada que se apoya sobre Santo Tomás de Aquino y la segunda escolástica de Francisco Vitoria, Francisco Suárez, Domingo de Soto, Juan de Mariana, Vázquez de Menchaca, un sistema en que la presencia de un rey es entendida como la de alguien cuyas atribuciones se refieren esencialmente a la justicia, fundamento de la comunidad, y se escriben por un cuadro reglado por la naturaleza y por las leyes fundamentales del reino. Por Mariana no se sabe, las grandes cabezas de imperios como Ciro, Alejandro o César no eran héroes, sino fieros predadores de las libertades culturales, estados sometidas por la evidencia de más poder, tiranos a los cuales se puede resistir. Este concepto de república monárquica no es opuesto al de composite monarchy, ni equivalente a él. Lo podemos definir como un conjunto de ideas y prácticas que se inspiran a las repúblicas de los antiguos, pero que se transforman en resistencia a los intentos de introducir el mando absoluto a la Jean moderna. Ideas que otros teóricos franceses de la época, pero como Jacques Bourras o el Sieur de Vibragus, no compartían. Jerónimo Castillo de Bobadilla explica bien que los reales mandatos no deben ser obedecidos si son contra la conciencia, la fe, la ley natural o las leyes o privilegios de los diferentes reinos. Pero Juan de Santa María, por otra parte, los antiguos reyes de Egipto hacían jurar a los sus magistrados que ellos no habrían obedecido a sus órdenes si fuesen en contra de la justicia y a las leyes del reino. Pero la contraposición entre antiguo imperio y nueva monarquía, así delineada como posición entre el costumbre tradicional de corte medieval y la innovación reformista, es demasiado simple. La realidad es que, así como observa Pablo Fernández Albaladejo, lo que caracteriza el 17 español es la dialéctica entre la praxis del valimiento y la resistencia a la teoría del poder absoluto que funda el neofeudalismo. La verdad es que la concepción de una república monárquica se forja también en torno al fracaso del intento de introducir elementos de centralización. Lo decía con una bien conocida cita Baltasar Gracián en el 1640. Hay también grandes distancias de fundar un reino especial y homogéneo dentro de una provincia al componer un imperio universal de diversas provincias y naciones. Allí, la uniformidad de leyes, semejanza de costumbre, una lengua y un clima al paso que lo unen entre sí, lo separan de los extraños. Los mismos mares, los montes y un clima, los mismos mares, los montes, los ríos, le son a Francia término natural y un área para su conservación. Pero en la monarquía de España, donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las indicaciones opuestas, los climas encontrados, así como es menester gran capacidad para conservar, así mucho para mí. No se trata solo de teorías, pero de prácticas compartidas, de estilo de la política. Entre ellos hay que subrayar un espacio ciudadano, como ha observado Manuel Herrero Sánchez el Cero, con el que las distintas ciudades defienden sus privilegios y hizo imposible la aplicación de programas mercantilistas y actuó como protector adicional para facilitar la circulación en su interior de una variada tipología de redes transnacionales de hombres de negocios, militares, eclesiásticos, aristocráticos y letrados que dotaron a la monarquía de un fuerte tinte cosmopolita compatible con una marcada identidad local. Hay una práctica de cosmopolitismo en que es importante la presencia de las provincias italianas y de las colonias de ultramar, que resiste a la ortodoxia exactamente como las prácticas de la política de corte local resisten al absurdo. Una de sus formulaciones más maduras en ese sentido son la que naturalmente expresada por Juan Palafox, el obispo de Los Ángeles, que se puede utilizar como ejemplo, ¿no?, importante en ese sentido, como muestra la biografía reciente de Cayetana Álvarez y Toledo, ¿no? Que demuestra cómo él ha insertado en su pensamiento nociones aprendidas en Salamanca. La de Francisco Suárez, por ejemplo, que enseñaba cómo la autoridad desciende de Dios, pero no técnicamente, sino a través de la comunidad. Potestas es adeo per populum. Aún si no comparte la teoría de la resistencia
de Mariana. Por Palafox, el poder del rey está en todo caso limitado por la ley natural y por la razón. Y por esta razón el rey no puede gobernarse de arbitrio y sin consejo. Es interesante que en el diálogo de Alemania de Palafox, del 1632, los dos amigos que discurren en una calle de Madrid, don Diego y don Fernando, representan las dos opciones. Él ve un aumento del poder real a través de una unificación forzada de los sistemas de leyes, y el otro que entiende la fuerza en otra manera, a través de un crecimiento de la unidad de intenciones, es decir, a través de la lealtad del rey y la fe común en la Iglesia Católica. Mientras que cada reino, conforme a sus naturales, sus inclinaciones, su situación, su circunstancia, ha de tener diferentes leyes, y con ese cuidado se ha de gobernar porque sería peligroso alterarles en el gobierno que aman porque con él nacieron y crecieron, dice Palafox. Y lo dice en un momento en que él es colaborador, cliente y hechura de Olivares y piensa que es posible un proyecto de reforma de la contribución de las varias partes de la monarquía a la política común a través de nuevos pactos y no la ruptura de ellos. Como Olivares, él sabe que este concepto de coparticipación requeriría una igualdad de las varias realidades de la monarquía y una participación mixta a los organismos de gobierno. Una idea que otro valenciano, Julio Seriola, había expresado ya en su consejo y consejero de príncipes. En este intento, Palafox podía entenderse con Olivares, que por su parte, como confiaba, no era para nada nacional. Palafox luchaba para extender el poder de los criollos en el nuevo mundo frente a los de los alcaldes, pero Palafox no compartía la política agresiva y militar de Olivares, que juzgaba correctamente contradictoria, incompatible a la política de reformación. Así, el juicio interior y secreto es un intento de, decimos así, aclarar la naturaleza plural de la monarquía fundada sobre un conjunto de lazos jurídicos paralelos pero distintos que vinculan individualmente al soberano con cada reino, pero no necesariamente a un reino con otro. Como escribe, intentar que esas naciones, que entre sí son tan diversas, se hicieron unas en la forma de gobierno, leyes y obediencia, gobernándolas con una misma manera, y que a este intento resistido por las naciones se resistiese el marido que lo deseaba con muy buena intención, ofendiéndose de que ellas no se ajustasen a su modo y sobre esto despertarse diferencias. Una crítica clara a la política de su protector. Y aquí, entre paréntesis, se podía profundizar la cuestión con referencia al discurso del gran memorial que ha puesto, ¿no?, Manuel Rivero, porque me parece claro que en el 1649 Palafox ya claramente conocía el esencial del gran memorial, así. Esto me parece un punto. Por Palafox, la ley y la justicia son los lazos que deben, junto a la persona y figura del rey, impedir que el coloso, la estatua gigante con pies de barro, de que hablaba Bodero, derrumba. Hay un ramo de pensamiento político español que ha sido etiquetado como eticista, confesional y antimaquiavélico, que opta por una naturaleza, decimos así, republicana de la monarquía. Es un hecho que me parece importante subrayar y que es una razón importante de su resiliencia. Sobre raíces clasicistas de pura dominación por el modelo de la República Romana, este ramo en el siglo XVII toma una incorporatura que se podría llamar barroca. Volvemos a Juan de Palafox. ¿De dónde resulta que queriendo a Aragón gobernarlo por la Reyes de Castilla y a Castilla por las de Aragón o Cataluña, con las de Valencia, con los saques y constituciones de Castilla, o a todos con uno en lo mismo que trocar los bocados y los frenos a los caballos, o reducirlo a uno solo, con que estos se empinan, aquel lo corcovean, los otros disparan y todo se aventura. Y pues Dios, siendo creador que pudo crear la tierra de una misma manera, la creó diferente. Y en toda Vizcaya no se alana apenas una naranja, ni en toda Valencia una castaña, no habiendo otras cosas en Valencia que naranjas, ni en Vizcaya que castañas, porque son necesitadas unas tierras a otras para hacer más sociable esta nuestra naturaleza, o para otros altos fines necesarios también que las leyes sigan como el vestido, la forma del cuerpo y se diferencien unas de otras. Esto no es clasicismo romanista, ni solo una teoría de la monarquía compuesta, es la utilización de temas barrocos, aquí la naturaleza que funda el ingenio de las naciones, como la de los individuos, o la hípica como metáfora del gobierno, en otros textos para la metáfora médica, para delinear una estructura que podemos llamar de república monárquica,
que respondía al ideal que fue de Platón, de Aristóteles, de Polibio, de Cicerón, de una monarquía mixta, pero que es fundado también sobre una concepción compartida y renovada de cosa es legítimo y cosa no lo es en el mundo político. Será solo la derrota militar a imponer en toda Europa, después de la paz de los Pirineos, nuevas concepciones. En una carta dirigida a Carlos II, el obispo de Solsona reconocía como causa capital de nuestros males la tenacidad con que guardamos nuestros estilos. Hasta ayer compartíamos la mirada del obispo de Solsona. Hoy quizá debemos reconocer todo el contrario, que entre las causas de la larga residencia de la monarquía de los Austria hay esta tenacidad, este deseo de conservar la forma antigua o pensada como tal de la república monárquica. Buenas tardes. I want to begin by thanking Maria Luz for inviting me to speak here this afternoon. This is my first visit to Argentina, and I'm delighted that the occasion is a conference with so many interesting contributions by so many splendid historians. My second point by way of introduction is I have to apologise for speaking in English. I read Spanish, be reassured when I read the documents, I do understand them, but my spoken Spanish is not quite so good. No, anyway. Bien. Nearly half a century ago, Henry Cayman called the years between 1665, the death of Philip IV, and 1746, the death of Philip V, a dark ages in Spanish historiography. That description is less appropriate today than it was in the late 1960s. Nevertheless, and despite a recent renewal of interest in the reigns of both the last Spanish Habsburg, Carlos II, and the first Spanish Bourbon, Philip V, the history of Spain, or the Spanish Empire or monarchy, in this period remains relatively neglected when we consider the volume of work on the earlier Habsburgs and the later Bourbons. Explaining this neglect is not difficult. On the whole, most historians think that Spain and empire and monarchy of Carlos II was in the final stages of a long crisis or decline. After the trauma of the 1640s, Spain's ruling elite had lost the energy and will to adapt, or, in this favoured term of historians, to modernise. The crisis reached its climax at this point because Spain was ruled by a monarch who was physically and mentally decrepit, hereditary. In effect, Spain in 1700 and before was awaiting the arrival of a Sega, Salvador, in the shape of the Bourbon dynasty and of Philip V, who would bring new energy and a more effective type of government modelled on that of Louis XIV's France. Supporters of the new Bourbon regime propagated this idea throughout the 18th century. Its enduring influence is reflected in the fact that important modern surveys of early modern Spain by both John Eliot and Henry Cayman end with the triumph of Philip V in the War of the Spanish Succession. In fact, however, while historians have been generally positive about Philip V, there is what we might call a black legend, Leyenda Negra, of the first Bourbon, as there is of the last Habsburg. It has two components. Firstly, Philip's destruction of formal foralism in the Aragonese territories and above all in Catalonia, and secondly, Philip's melancholy and his domination by his two wives, especially his second wife, Isabel Farnese. This ensured that Philip wasted Spanish resources in efforts which were not wholly successful and which did not benefit Spain in order to find thrones in Italy for Isabel's sons. In consequence, although historians have neglected Carlos more than Philip, the reigns of both of these monarchs have been overshadowed by greater interest in the monarchs of those who ruled Spain before 1665 and after 1746. Now this, as you all realise, is quite unsatisfactory. For one thing,
Even if we do believe that Spain was in difficulty, in crisis, in decline, under Carlos II, just how the king's subjects responded to the challenge is a very important historical problem, a subject of enormous importance. In fact, of course, as many of us, and of you, I'm sure, we are less convinced that Spain was in such a desperate condition at the end of the 17th century. Spain was certainly in difficulty, but it survived, and in fact, Spain was expanding in 1700. Carlos II handed over to Philip V an empire which was growing, and in some respects could be said to be larger than that Carlos had inherited in 1665. We need more research to identify more clearly the hidden strengths of Spain and the monarchy, whose survival was not simply due to the generosity of the surrounding states. We need also, I think, to discover the mindset, the French word is the mentalité, of the ruling elites in the Spanish Empire. Reading, for example, the consultas of the various consejos in Madrid, and also reading the conciliar discussions of the Castilian ayuntamientos. We also need, and this I think is very, very important, genuine monarchy-wide histories of the monarchy, ones which fully integrate the various territories of the monarchy in really convincing explanation. So, we want histories of the monarchy which integrate, for example, the Rio de la Plata, Mendoza, and Messina. We need, for example, at the end of the 1690s, the Scots tried to establish a colony in Spanish Central America at Darien. I want to know what that meant for the people of Valencia, for the people of the Basque Country, for the people of all parts of the Spanish monarchy. Now, one way of doing this is to take episodes like this, the Darien episode. Another way of looking at it is to identify monarchy-wide institutions. For example, the galley fleets, which operated throughout the Mediterranean. I want to know how finding men to pull the oars on the galleys infected penal policy in Sardinia, in Milan, in all parts of the Spanish monarchy. We need better histories of the Spanish monarchy than those we have right now, which are written from the perspective of the national successor states. We don't have the right sort of histories that we need of the Spanish monarchy. I also take a more favourable view of Philip V, who is my main concern today. Philip was far more successful in his foreign adventures than historians have admitted. In fact, Philip V's Spain was probably the single greatest threat to peace in Europe between 1713 and 1748, rather like Germany between the First and the Second World Wars. And continuing with this theme, I want to try and link the reigns of Carlos II and those of Philip V by suggesting some important continuities between the two reigns, because the emphasis of historians and historiography is on rupture, on change in 1700. I'm not quite convinced by this. We've largely swallowed the Bourbon propaganda that the arrival of the new dynasty was followed by the transformation, again that key concept or word, modernization, of Spain. Now, clearly there's something in this idea, but there was also a great deal of conservatism and, as I say, continuity. And new research is revealing this. This is immediately apparent when we consider what drove Philip V. Now, we cannot ignore contemporary opinion that Isabel dominated Philip. Very important this. However, Philip V had his own objectives, and these differed in important respects from those of Isabel. So, Philip V wanted to overturn the Utrecht settlement at the end of the War of the Spanish Succession. He wanted to overturn it in Spain, across the Atlantic,
he wanted to overturn it in Italy. One of the problems, by the way, is why did Philip V want or try or make greater efforts to recover Spanish Flanders, into which so much money and resource had been poured in the preceding 2 centuries? This is a problem we ought to be thinking about. Philip certainly wanted to rebuild Spanish Italy, Naples, Sicily, Sardinia, Milan, the Tuscan Presidios. And these concerns predate his second marriage. He got these in mind before his second marriage. Also, Philip's Italian ambitions are very different from those of Isabel Farnese, which are centred in Parma, Piacenza and Tuscany. These are not old Spanish Italy. And of course, Philip has ambitions in North Africa. He wants to end the Moorish siege of Ceuta, and he wants to recover Oran, which had been lost to the Moors during the War of Spanish Succession. It's also quite interesting because Philip's African ambitions, they reflect his very deep religious convictions, a very conservative piety Philip has, but also, thinking about the interests of Spain, the Moors are a constant threat on the coast of not only Mediterranean Spain, but also of Atlantic Spain. Having identified what's driving Philip, I refer you to the sheet here, where I list all the things that Philip did. I don't want to go through all these because they're there for you. I will just highlight the fact that in 1732, a really major expedition recovers Oran, and in the mid-1730s, Philip reconquers, Spanish forces reconquered Naples and Sicily. Briefly, in the 1740s, Philip's forces reconquer Milan. Philip, by the middle of the 1740s, has recreated the Spanish Italy he had inherited in 1700. This is a remarkable achievement. Now, how do we explain this incredible success on the part of Philip V? Now, the answer lies both inside and outside Spain. Okay, outside Spain, I'm referring to, for example, the weakness of Philip's main enemy, the Austrian Habsburgs. Very large territories, but actually a very weak state. But also, we have the fact that the other powers in Europe are themselves rather weak at this period. So take, for example, Britain, where you've got the arrival of the Hanoverian regime in 1740, which is very vulnerable to the threat of the Jacobites. I'm sure you all are visiting Scotland and going to the Highlands, where we think of this is a centre for Jacobitism, which supports the Stuarts against the Hanoverians. So the Hanoverian regime in Britain is very vulnerable to a foreign power which supports the alternative claim to the throne. People like Bonnie Prince Charlie, who's finally defeated Culloden in 1746. Now, one of the very important developments in the 1730s is the collapse of an Anglo-French entente. And this means that from the middle of the 1730s, the court of Madrid finds an ally in Bourbon-Versailles, and because Spanish troops have reconquered Naples and Sicily, they also have allies in now Bourbon-Naples. So there are allies that the Spanish king has. Now, this aspect of the story is fairly familiar to us because there's a very powerful historical tradition in the 19th century of diplomatic history and about the diplomacy of the various courts. But there are other factors too. One of the things I think is very important that historians haven't picked up on sufficiently is the way in the former Italian territories of the Spanish Empire, there's a great deal of support for the returning Spaniards. We see this wherever the Spaniards turn up in the generation between 1730 and 1740. A residual Hispanic loyalty, very, very important. But Philip's success also owed a great deal to the mobilisation of Spain's resources and its institutions. Now, Spain's resources included the army and the navy,
And these were overhauled in this period, as was the administration of Spain under Philip V. Now, for many historians, these innovations which Philip V carries out represent little more than the introduction of a French style of government. The sort of government which had made Louis XIV very powerful at home and abroad. And there is clearly something in this. So, for example, the system of the registration of sailors for the fleet, the Matricule des Mars, which was introduced in 1726, followed a French system, the classe maritime. Similarly, the introduction of provincial intendants, intendantes, very much the introduction of French practice. However, we shouldn't exaggerate this, because the Matricula is just one institution where we can actually see antecedents, precedents in Spanish Habsburg Spain for a Bourbon reform. And at the same time, we have to recognise that there were other models available to Philip in contemporary Europe. All Philip's ideas are not coming from France. Other states are reforming at this time, and they provide alternative models to that of France. Nor was absolutism triumphant throughout Philip's Spain. Now, we are very familiar with the end of formal foralism in the Crown of Aragon. In fact, however, Spain remained a foral polity. Foralism remained in Navarre and in the Basque Country. Similarly, in Castile, some older institutions survived. The most obvious one for me is the system of corregidores, this link between the Crown and the local territories in Castile, and a crucial link between the Crown in Madrid and the corregidores is supplied by the Council of Castile. The Council of Castile is one of the most striking examples of the survival of a great deal of the old Habsburg conciliar system, which is not simply destroyed to make way for a new system of government by Secretary of State. The survival of the Council of Castile also relates to something else which is very important, which is the enormous importance of a surviving sense of constitutionalism in Bourbon Spain. Evident in, for example, the fact that the king continues to consult and seek the consent of the Cortes voting towns for the regular 6-yearly renewal of the enormously important Leones revenues. Now, armies were expensive, fleets were also very costly. And one of the things that's very striking in the reign of Philip V is the enormous growth in state expenditure and revenue. I've got some figures, I shan't bore you with them. Suffice to say that it's actually very substantial growth in the revenues. And Philip paid for war after 1713 in various ways, most of them, in fact, very traditional. Castile continued to provide the bulk of royal revenues, supplemented by the resources of the Indies. The only new long-term sources of revenues were those derived from the Crown of Aragon following their conquest. War did trigger some innovations, for example, a 10% income tax in 1741, although this proved abortive. War finance also triggered greater intervention of the state, what we might think of as modernisation, but I'm always telling my students, beware of this very attractive concept of modernisation. It's too easy a term to use. But war finance triggered greater intervention of the state in Spanish tax collection in the War of the Austrian Succession. Now, this represented less a dogmatic, doctrinaire, programmatic blueprint for the advance of the state than a pragmatic response to the need for money in wartime. Hitherto, the monarch had relied upon private sector contractors, tax farmers or ascentistas to collect his revenues. Philip introduced some important changes to this system, which I think you're all reasonably familiar with.
So I shan't say very much more about this, but just be aware, it's war. War is driving innovation in a way I think historians haven't sufficiently acknowledged for the reign of Philip V. Now, these measures to improve the finances did not actually transform Philip's financial health, as it were. Philip sorted out the problem of what we know as the funded long-term Huro debt, but actually he built up a very, very large unfunded personal debt, which offers a very interesting perspective on this thing we call the fiscal military state. That is, a state in which is so preoccupied by war, and this is what's driving the organisation and particularly the funding of the state. And different reigns give different shape or form to the fiscal military state, and that of Philip V depends enormously on this massive unfunded debt, which in fact what it represents is the unfunded debt is unpaid salaries, unpaid pensions to subjects of his throughout Spain and indeed in other parts of the empire. And this is a remarkable example of the state actually being kept going by private credit. A great number of Philip's subjects themselves are borrowing in order, in effect, to lend their salaries and pensions to the monarch. This is something we know hardly anything about, and we really need to investigate this further. You'll realise that one of the things I'm doing this evening is throwing out lots of research projects for the rest of you to pursue. Now, Philip V's efforts to overturn the consequences of the War of the Spanish Succession also affected Spanish society. Now, for one thing, a new relationship was established between the monarch and the nobility. And above here, so above all here, I'm thinking about the grandes and titulos, as I can notice now. It's a commonplace that the grandes and titulos were more assertive at the expense of royal authority under Carlos II, and that they were more or less brought under control by Philip V. Now, I think we exaggerate here. In fact, we know far too little about the upper nobility in Philip V's reign, and it has to be said, I think, in the reign of Carlos II. But of course, an adult male king would always be more in control than a minor, a child, or somebody who was less effective in terms of health and general capacity. And in fact, I think the nobility's conduct has been blamed too much before 1700, and one of the most remarkable is the more I look at the role of the nobility in the reign of Philip V, the more I'm struck by how loyal the overwhelming majority of the nobility was to Philip in the War of the Spanish Succession. We exaggerate the disloyalty of the nobility. And of course, those who were not loyal to Philip often went into exile in Vienna and the rest of the Habsburg Empire after 1713, and many of them returned to Spain after the Peace of Vienna of 1725. And what followed from that is an enormously important reintegration of the nobility after 1725. A very important process, again, we don't know enough about. Now, many of the nobles and of Philip's non-noble subjects supported Philip's Mediterranean projects. And so I think that the criticism of Philip for pursuing non-national policies is irrelevant. Many in Spain, noble and non-noble, had long-standing ties with Spanish Italy. At the same time, many of those who fled to Spain on the collapse of Spanish Italy from 1707 onwards were themselves of Spanish ancestry. One of the most obvious examples here is the Patiño, who were from Galicia. They were Gallegos. There were many more, many more. Now, another interesting aspect of this is the work of Virginia Leon Sanz has opened up to us the world of the exiles from Spain in Spanish Italy under the Austrian Habsburgs. We know hardly anything about the experience of the exiles from Spanish Italy and Spanish Flanders
in Spain after 1730. We need more work on this. And one of the things that we find is these exiles in Spain provide a domestic lobby or pressure group supporting Philip V's project for the recovery of Spanish Italy. And the reconquest of Naples and Sicily in the 1730s meant a reknitting of the elite of this Spanish-Italian world. One very striking example of this, the Marquess of Ensenada. That title was a Neapolitan title. So we get the creation of the new military order of San Gennaro, Neapolitan order. Many of the Spanish grandees received this order. So I was thinking of this as rather like the Norman conquest of England in 1066 and the creation of an Anglo-Norman elite after 1066. So from 1734-35 we're getting the recreation of a revised Spanish Neapolitan elite. Now, I want to, I think it's about time I concluded. Much more could be said about Philip V's foreign adventures, which, for example, offered foreign powers an opportunity to intervene in Spain and in fact overturn the abolition of the foral status of the Crown of Aragon. We know that Aragonese exiles suggested to Vienna, to the authorities in France, even to those in England, that they might like to exploit Catalan grievances to try and bring Philip to the negotiating table. Well, that's just one further thing you might want to think about. But what I want to conclude by saying is emphasising the importance of Philip's achievement. We tend to write off what Philip tried to do after 1730, but in fact he had greater success than is acknowledged. He didn't achieve all of his objectives, in part of course because Spain's resources, and I think here of, for example, its relatively small population compared to, for example, that of France. Nevertheless, Spain had adapted remarkably successfully from a situation in which the court of Madrid was able to deploy the resources of an extensive European and worldwide monarchy under the Habsburgs to one which was largely based upon the resources simply only of Spain and the Indies. This is a remarkable achievement. Now, the revival of early Bourbon Spain has important implications. I said I wanted to sort of establish a link between Philip V's reign and after Carlos II. The early Bourbon success has important implications for our understanding of late Habsburg Spain. Under Carlos II, Spain concerned the other powers because of its apparent weakness. Under Philip V, it concerned them because of Spain's apparent strength. Now, all sorts of questions arise. Was Philip's success due to a fortunate coincidence with a turning point in Spain's economic fortunes, which historians now widely date to 1680? Or was it due to the personality, the determination of the king, Felipe V el Animoso? Or to the shot in the arm supposedly represented by French-inspired institutional reform? Are we preoccupied with structures, institutions? Now, while acknowledging the importance of these factors, I want to suggest another. Philip V's success clearly depended in part on the efforts of men like Ensenada. Ensenada, born in 1702, so a man of the new century. But Philip's success also owed something to older institutions, corregidores, the Council of Castile, but also to an older generation of men and women, one which had been born under and had grown up under, had reached maturity under, had been shaped by the reign of Carlos II. Now there are enormous number, I'm sort of building up a list of these people. It's getting too big for my computer. But look, it included men like the Duque de Montemar, the conqueror of Naples in 1730, Macanaz,
born about 1670. This is typical of this generation which is behind Philip, and it is to say, hey, we grew up when the empire was global and was really a very, very important global institution. So in that sense, we need more studies which are what I would call generational, the studies of different generations. Now, in the past generation, it seems to be historians, particularly of 18th century Spain, have been very preoccupied with prosopography, i.e. who married who was the son, the father and mother, who they married, and all that sort of stuff. Okay, that tells us something. Doesn't tell us everything. I could dislike my brother intensely. So knowing that I'm the brother of this person, what does that actually tell me? So I'm suggesting that other ways into exploring late 17th and early 18th century is to look at the different generations and to think about those people in high office under Philip V who have actually been formed in the reign of Carlos II. Now, there's one other point I want to make about Philip V's reign and the way war drove it. Historians often use, and I'm going to just be about 1 to 2 minutes, yeah? Historians often use that very wide-ranging survey of Spain's resources, which was carried out soon after the conclusion of the War of the Austrian Succession, and which, of course, you all know as the Catastro of Ensenada. Yeah? And we use it as a sort of snapshot of 18th century Spain. We have so little material, we take this wonderful resource and say, this tells us so much about 18th century Spain. In fact, of course, that inquiry, carried out very soon after the War of the Austrian Succession, only shows us the Spain which has been made by all the extraordinary fiscal and other measures introduced by Philip V to wage his most demanding war, in which he reconquered briefly Milan and remade Austrian Italy. Thank you for your interest and patience. Es agradecerle a Martín González que nos haya invitado y felicitarla también por el trabajo de esta magnífica organización de este Congreso Internacional. Bueno, el título de mi exposición, que va a ser muy breve, para agradecer nuestra asistencia, es Entre Austrias y Borbón, es decir, un cambio de dinastía a finales del XVII, principios del XVIII. Y el subtítulo es Del Estado plurinacional al Estado nacional, es decir, dos maneras de organizar políticamente la sociedad castellana o española en general. Después de escuchar a mis predecesores, tanto Benigno como Stor, pues bueno, me han facilitado, sobre todo desde el punto de vista conceptual, una serie de ideas que yo no voy a insistir en ellas, pero obviamente las tengo en mente. Como digo, esos son los objetivos de mi exposición. Un cambio de dinastía y una manera de organizar políticamente a la sociedad. Las coordenadas espaciotemporales de mi trabajo, que expongo brevemente, es lo que pudiéramos llamar temporalmente la época de Luis XIV, por seguir a Voltaire, en donde prácticamente pues es un siglo, bueno, medio siglo, 1659-1714. Y desde el punto de vista espacial me centro, como no podía ser de otra forma, en la corona de Castilla, pero sigo al pie de la letra los consejos de hace tiempo que dieron Bernard Reining y Jacques Green, en donde para ellos no se puede hacer historia europea si no se hace historia atlántica. Aunque yo voy a hablar obviamente de la historia europea, los que estáis escuchándome debéis de seguir estos consejos, tanto de Reining como de Green, en donde las metrópolis europeas no se pueden entender sin las colonias, y las colonias sin las metrópolis en nuestro periodo. Y hoy, desde luego, no se pueden entender América sin Europa y viceversa. Desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar la base de toda investigación, yo utilizo la palabra de un triángulo historiográfico, en donde los dos vértices de abajo son
las fuentes y la bibliografía, la parte central es la metodología y el vértice de arriba son los resultados. Yo voy a hacer alusión a los tres vértices brevemente para comprender un poco y de una forma muy rápida la temática que yo voy a desarrollar. Las fuentes que yo estoy utilizando en esta investigación, y de las que voy a hablar muy brevemente, son las cartas que se escribieron los reyes entre sí entre 1701 y 1715. Esas cartas tienen dos temáticas fundamentales. Sociología histórica, quién es quién decide tanto en Madrid como en Versalles, por una parte, y luego los grandes problemas internacionales que afectan a Europa, a América y al mundo. Para comprender a fondo estas fuentes fundamentales hay que utilizar informes, instrucciones y memorias de los embajadores, que se conservan tanto en Madrid como en París. Y todo ello cotejado con las excelentes memorias de un Saint-Simon, de un Bacallar, de un Torcy, de un Danchot y un Lagos. En relación con la historiografía, no, aparte de los que nos han referido el uso de la palabra, pues está Martín Alvaredo, Ricardo García Carden, Martínez Shaw, Virginia León, etcétera, etcétera, que obviamente voy a comentar aquí. Pero por no olvidarme, no, sí. Ese es el triángulo historiográfico. ¿Cuál es ahora el tema y qué cuestiones del tema me preocupan? Os decía antes que la organización política de la sociedad es una dimensión, pero los que somos partidarios de la historia estructural, no del estructuralismo como pensamiento vertebrador de una manera de pensar la historia, sino entiendo por historia estructural aquella que tiene en cuenta todas las dimensiones, es decir, la económica, la política, la cultural y obviamente la social. Yo me voy a centrar nada más que en la parte política, pero no olvidemos nunca que esas cuatro dimensiones articulan una manera de ser de realidad histórica. Esa organización política de la sociedad, que yo trato de presentar aquí, la diferencio en una política cintra, es decir, hacia la propia Corona de Castilla, y una política apestra, es decir, las relaciones internacionales. Luego diré en las conclusiones que no se puede prescindir de la interrelación estrechísima entre lo local, nacional e internacional. Estamos legitimados a hablar de un aspecto específico de carácter espacial, pero tenemos que tener en cuenta que esas tres dimensiones espaciales son interinfluyentes y sin su comprensión no se entienden los problemas. Pues bien, en la organización política de la sociedad acintra, concretamente en la Corona de Castilla, el paso de los Austrias a los Borbones supuso el paso de una organización política plurinacional a una organización política nacional. No hubo una ruptura, como si dijéramos una transformación inmediata, pero indudablemente en el tiempo corto, medio y largo, esta transformación es indudable. ¿En qué consistió el Estado plurinacional? Con soberanía compartida. El reino tenía mucho que decir, las ciudades tenían mucho que decir, y por supuesto los consejos a nivel central. Pluralidad jurídica de los reinos, es decir, respeto a las diferencias, llamémosle, reguladoras de la vida tanto pública como privada, y descentralización administrativa. Podríamos decir que estas tres características, por soberanía, pluralidad jurídica y descentralización, era lo propio de los Austrias, de la España de los Austrias, hasta la muerte de Carlos II. Felipe V, como aquí ya también se planteó, naturalmente va a hacer una transformación. Ya él ha hecho, pero luego Fernando y Carlos III. Y es, frente a la cosoberanía, única soberanía. Frente a la pluralidad jurídica, uniformidad jurídica. Y frente a la descentralización, centralización borbónica, ¿verdad? Así pues, el problema catalán, por ejemplo, que tuvo una virulencia enorme en la guerra de sucesión a la corona española, incluso en nuestros días seguimos teniendo un problema indudablemente delicado, pues la manera de ser resuelto en el periodo que yo estudio, os diré sencillamente, Felipe V utilizó la fuerza. Para él los catalanes eran unos rebeldes y su propio abuelo le decía:
no cometas ese error, porque lo que tú llamas rebeldes son tus súbditos. Por lo tanto, negocia, negocia y negocia. Naturalmente, Felipe V no le hizo caso ninguno a su abuelo y utilizó la fuerza. Como veis, utilizando unas palabras que me dijo al principio María Luz, la historia tiene mucho de cambiante, como diría Heráclito, pero también tiene mucho de permanente, como diría Parménides. Y entonces Hegel dice, las dos cosas son ciertas, todo cambia y todo permanece. Por lo tanto, a vosotros, a lo mejor contemporaneistas, viviendo muy a fondo el presente y queriendo incluso transformar el futuro, la historia nos ofrece una lección para comprender este presente y desde luego orientar mejor nuestro futuro. De ahí la necesidad y la utilidad de la historia. Pues bien, si eso es la organización política de la sociedad española a Cestra, la guerra de sucesión que coincide con este periodo que nosotros estudiamos, entre 1701 y 1714, pues se hace un cambio radical. Aquella pretensión de Luis XIV, personaje y país hegemónico de Europa de finales del 17 y principios del 18, pretendía hacer una monarquía universal y lo consiguió prácticamente hasta 1709 en virtud de unas cartas patentes, además del testamento de Carlos II. Las cartas patentes permitían que Felipe V, rey de España, si las circunstancias lo aconsejaban o si las muertes de los nietos pues seguían siendo como hasta aquel año sucedió. Por lo tanto, entre 1705 y 1709, que el embajador de Francia en España era Amelot, se logró, como si dijéramos, el establecimiento de una monarquía universal controlada prácticamente por Versalles, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito americano. A partir de 1709 las cosas cambiaron fundamentalmente, y no digamos de 1710. Y entonces, sin describirlo, frente a aquella monarquía universal, le sucedió un equilibrio europeo como fruto de las negociaciones de Utrecht que empezaron en 1712, pactando Luis XIV con Ana de Inglaterra y concluyendo con la firma del Tratado de Utrecht. Ese equilibrio europeo, ¿qué características tuvo? Simplemente lo repito, pero fueron fundamentalmente tres. Primero, renuncia de los príncipes borbónicos a una de las coronas, los franceses a la española y el español a la francesa. Segunda cuestión, desmembración territorial de la monarquía hispánica, otro hecho trascendental. Prácticamente la España pierde toda Europa y con muy poca influencia, o al menos menor, de la que tuvo en la época de los 16 y 17 siglos. Desmembración territorial de la monarquía hispánica. Y tercero, y esto es trascendental, pérdida del monopolio del comercio transoceánico que teóricamente tenía España, teóricamente, porque el contrabando de la mano de Holanda y de Inglaterra siempre existió, pero jurídicamente a partir de los tratados de Utrecht, naturalmente ese monopolio fue declarado, como si dijéramos, jurídicamente válido. Todo esto, como es de suponer, suponía para España una transformación a Sintra y no digamos a Cestra en la política internacional. Naturalmente, todo esto fue decidido prácticamente sin tener en cuenta lo que se decidía en Madrid, es decir, era una imposición de Versalles. Y Felipe V, que estaba completamente subordinado, en un primer momento no quería ratificar todos estos, llamémosle, acuerdos, ¿verdad? Pero al final Luis XIV se los impuso de la siguiente manera. Como teníamos el problema catalán en aquel momento muy agudizado, estamos hablando de 1713, en donde en julio de 1713 ya sabéis que la corona catalana y concretamente Barcelona le declaró la guerra a los dos reyes borbones. Por lo tanto, era un periodo realmente belicoso. Era imprescindible para sofocar aquello los recursos. España no los tenía, y sí Francia. Y entonces le dice Luis XIV a Felipe V: si no ratificas lo que yo estoy negociando con Inglaterra y con los aliados,
yo te retiro los recursos, y por lo tanto es posible que pierdas hasta Cataluña. Y obviamente Felipe V se plegó y aceptó las decisiones del Congreso, totalmente teledirigido por Luis XIV y la reina. Bien, esto es lo que yo os quería plantear temáticamente. Conclusiones. Bien, las conclusiones las voy a plantear como una especie, yo en esto sigo a nuestro querido amigo de niño, que nos gusta mucho las ciencias sociales en general, y la historia la consideramos una ciencia, pues utilizar a las conclusiones nombres pues, tan altisonantes como paradigmas interpretativos, claves operativas, etc. Bien, las tres cuestiones que yo quiero plantear a modo de conclusión es importancia del poder. El poder, tanto en el ámbito local, espacial, local, nacional e internacional, tiene que estar, como decía al principio, estrechamente interrelacionado. Como luego nos hablarán, las ciudades van a tener una fuerte norte y jurídicamente los modernistas llamamos a esto reino, que podía estar reunido en cortes o separado en cabildos. Pero aún separado en cabildos tenían una gran fuerza y por tanto esto es imprescindible tenerlo en cuenta para comprender todo lo que anteriormente he planteado. Segundo, ese poder debiera, esto es un desideratum, debiera ser legítimo y representativo, como nos diría pues, la escuela de Frankfurt. El problema está en que se desatienden las necesidades y se atienden exclusivamente los intereses, como antes se decía, por parte de las élites o de la aristocracia, como aquí se plantea. Este es un hecho trascendental para comprender toda la temática, tanto a Cintra como a Cestra, que yo planteé anteriormente. Y luego hay otras dos cuestiones que también se aludido aquí, pero que son fundamentales, y es la confusión de los dos polos de un binomio. Son dos polos, están unidos, pero obviamente son muy distintos. Un polo es la unidad y el otro es la diversidad. La confusión de los dos políticamente nos lleva a no atender las necesidades y sí los intereses. ¿Qué es el desideratum según nos enseña la historia? Que la unidad de la acción política para resolver necesidades, pero el respeto absoluto para la diversidad de los pueblos. Y esto, lamentablemente, no se hizo ni siquiera en un periodo como es la época de los Austrias, en donde esos pueblos y ese reino, tanto desde el punto de vista comarcal como desde el punto de vista local, tenía una gran significación y un gran predominio. Así pues, unidad y diversidad. Y el otro binomio, también muy importante, son las personas por una parte y los procesos por otra. Es decir, está legitimado que estudiemos un proceso económico, político, social y cultural, pero la historiografía de los últimos años, dando por bueno el estudio de estos procesos de una manera estructurada o de una manera unidimensional, dice la historiografía que no se entiende bien si no comprendemos quién toma las decisiones. Por eso el otro polo son las personas al frente de las instituciones las que nos permiten la comprensión de la realidad histórica en su totalidad. Unidad y diversidad por una parte y personas y procesos por otra. Muchísimas gracias.